¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes, los que recién acaban de ingresar. Estamos en el segundo día del evento de International Conference on Biomedicine in the Space, con la primera ponencia que abriendo el día de hoy, llamada Microbiología Especial aplicada en la biomédica. En el presente soy Jane Oyola Risco, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actual presidente de MBC UPC, y me agrada presentarle en esta oportunidad la ponencia de la licenciada Catherine Herrera, nombrada Microbiología Especial en Aplicaciones de la Biomedicina. Antes de iniciar dicho evento, vamos a darle una breve descripción a nuestra ponente del día de hoy, que tenemos el gusto de presentarla. Es licenciada en Bioquímica y Microbiología, apasionada en el aprendizaje como en la innovación de partir de otros deberes y saberes, experiencia en análisis químico y control de calidad, computación científica y conferencista profesional. Ahora una breve pauta antes de iniciar la ponencia del día de hoy. Los micrófonos, al igual que las cámaras, están apagados para una mayor organización de la ponencia y desarrollo de esta. Las preguntas pueden ser colocadas en el chat y respuestas durante o al final, según sea el agrado del ponente. Y por último, se pasará la palabra a la señorita licenciada Catherine Herrera. Le cedemos su palabra, por favor, ponente. Un momento. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Ya estoy acá. Súper. ¿Qué tal a todos? Creo que prefiero que vayan escribiendo las preguntas en el chat y así los leemos al final de la presentación, porque de pronto se les olvida lo que quieren preguntar. Entonces no es como que las vaya a responder en el momento en el que me las preguntan, pero por lo menos así no se les olvidan. Por supuesto. Ujú. Ya, y yo eso les cedo la palabra, que pueda iniciar su Súper. ponencia. Me sale que no puedo compartir pantalla mientras... Listo. Ahora ya puede compartir, disculpa. Ahora sí ya. Bueno, entonces, bienvenidos a todos. Espero que sea su agrado mi presentación el día de hoy. Y yo les voy a hablar de una de mis, no sé, pasiones más grandes el día de hoy, que es la biología y microbiología espacial, y cómo esto tiene un efecto en la biomedicina. Entonces, quiero empezar, como siempre, comienzo con una frase que es: la exploración está dentro del cableado de nuestros cerebros. Si podemos ver el horizonte, queremos saber qué hay más allá. Esta frase la dijo Buzz Aldrin, que si son fans del espacio o space nerds, como nos gusta decirnos, saben que Buzz Aldrin fue una de las primeras personas en poner sus pies en la luna. Y pues esa es una frase que él dice mucho. Entonces, para contarles un poquito acerca de la historia de la biología espacial o microbiología espacial, pues hace 61 años comenzó la exploración espacial, un 19 de agosto, bueno, 62 años ya, o casi. Un 19 de agosto de 1960 comenzó la investigación de microbiología espacial con el mal llamado Corabus Sputnik 5, que en realidad era el Corabus Sputnik 2. En esta misión se llevaron a dos perritas que fueron Belka y Strelka, y además de ellas iban 40 ratones, 2 ratas, moscas de fruta, semillas, cepas fúngicas y bacterianas, células ELA y 2 tipos de bacteriófagos. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya tenemos bastantes agentes biológicos por acá que se querían estudiar y querían saber más o menos qué era lo que les iba a hacer tener un vuelo orbital a estos organismos de acá. Llevan 59 años de exploración espacial, ahora sí 60 porque ya pasó el 12 de abril. Y bueno, un 12 de abril de 1961 se realizó el primer vuelo orbital humano de 89 minutos, que fue, como les digo, si ustedes son space nerds o apasionados del espacio, sabrán que la primera persona en estar en el espacio fue Yuri Gagarin. Y pues bueno, hace 51 años se logró la llegada del hombre a la luna, un 16 de julio de 1969, cuando se lanzó la misión del Apolo 11, y este llegó a la superficie de la luna el 20 de julio. Y pues bueno, como ya sabemos y como ya les mencioné, principalmente a los que más conocemos son Armstrong y Aldrin. Entonces,
es importante que no confundamos la biología espacial o microbiología espacial con la astrobiología, porque son dos cosas completamente diferentes. En el caso de la biología o microbiología espacial, esta es la investigación de cómo el vuelo espacial afecta a los sistemas vivientes en lugares como la Estación Espacial Internacional o incluso experimentos en la Tierra que simulan las condiciones espaciales. Por otro lado, la astrobiología directamente es la búsqueda de vida en otros planetas o en el planeta Tierra, entender cómo comenzó la vida acá para ver si hay algún otro planeta que también cuente con las mismas condiciones que contaba la Tierra en el momento de comenzar la vida, y así pues a poder hacer predicciones de si vamos a poder encontrar vida en otros planetas. Y pues bueno, el tipo de investigación que se hace en biología y microbiología espacial es principalmente con el objetivo de poder prepararnos para un futuro con viajes espaciales más largos o incluso a otros cuerpos celestes. Y pues ya en la biología y microbiología espacial estudiamos procesos como el metabolismo, crecimiento, respuesta al estrés, fisiología y desarrollo. Y también pues vamos en el estudio de moléculas a células, de células a tejidos, de tejidos a órganos, de órganos a sistemas y de sistemas a organismos completos o incluso comunidades de microorganismos, o en el caso de los astronautas ya irnos directamente al cuerpo del ser humano, que yo no sé si lo saben y si no pues más adelante se los voy a estar explicando. El ser humano no es solo ser humano, sino que es mucha bacteria. De hecho somos más bacterias que personas. Entonces, estudiamos como que todo esto que comprende un ser vivo y cómo nos podemos nosotros relacionar con los organismos que están a nuestro alrededor en este tipo de condiciones espaciales. Entonces, el objetivo principal de este tipo de investigación es descubrir cómo los sistemas biológicos responden, se aclimatan y adaptan al ambiente espacial, desarrollar modelos fisiológicos integrados para la biología espacial, identificar los mecanismos y redes que gobiernan los procesos biológicos en el ambiente espacial, promover ciencia abierta, porque como ya saben, el espacio no es de nadie. La Estación Espacial Internacional pues tiene cooperación con varios países de la Unión Europea y también varios países fuera de la Unión Europea que tienen por ahí un par de acoplados a la Estación Espacial Internacional y entonces tienen su derecho de estar ahí, pero realmente no es como que sea de ellos directamente, ¿verdad? Entonces promueve la ciencia abierta, también quiere desarrollar tecnologías biológicas de punta para facilitar la investigación del espacio y también permitir la transferencia de conocimiento y tecnología para lograr entender la vida en la Tierra. Esto lleva también un poquito más del lado de la astrobiología, pero también más adelante les voy a contar cómo la biología espacial no solamente ayuda a descubrir qué pasa en el espacio, sino también cómo lo podemos aplicar en Tierra. Entonces, ¿qué retos se encuentran los astronautas y también nosotros queremos mandar gente al espacio? Pues la NASA describió 5 principales peligros para el ser humano durante los viajes espaciales y se dividen en peligros que causan efectos psicológicos, efectos cognitivos y efectos fisiológicos. La distancia a la Tierra tiene los problemas de una comunicación retrasada, atención médica autónoma y no hay evacuación de emergencia. Entonces esto tiene un efecto tanto psicológico como cognitivo y fisiológico. El aislamiento, por otro lado, tiene aspectos de comportamiento en aislamiento y desórdenes del sueño, que tiene tanto efectos psicológicos, cognitivos y fisiológicos o solamente cognitivos y fisiológicos. También el estar en un ambiente cerrado y hostil tiene efectos como por ejemplo que el diseño del vehículo tiene que ser pequeño, tiene que ser acoplado al tipo de emisiones que se vayan a hacer ahí. En el ambiente pues tenemos diferentes niveles de CO2, exposiciones tóxicas, también cambios en el microbioma, cambios en el alimento y la nutrición que tienen efectos psicológicos, cognitivos y fisiológicos. En efectos de la radiación, que es directamente en cuanto a la radiación cósmica, que los astronautas están expuestos a muchísima más cantidad de radiación de la que nos estamos nosotros aquí en Tierra o incluso de las personas que trabajan directamente con radiación. Podemos ver efectos agudos en órbita, riesgos de preocupación a largo plazo, efectos en el sistema nervioso central y sistema cardiovascular. Estos son efectos cognitivos y fisiológicos directamente, porque no es como que el astronauta esté todo el tiempo pensando en eso o sepa todo el tiempo de eso para tener efectos psicológicos, pero sí tiene en cuanto a cognitivos y fisiológicos cambios en el organismo del astronauta. Y además pues tenemos el campo gravitacional alterado que tiene efectos agudos en órbita, igual que cambios en la radiación, desorientación y desórdenes del balance, cambios de fluidos y alteraciones visuales,
desacondicionamiento cardiovascular y ejercicio y riesgo de fractura, perdón. Entonces, estos tienen efectos tanto psicológicos, en el caso de efectos agudos en órbita, como cognitivos y fisiológicos para el resto, o únicamente fisiológicos. Entonces, estos son los 5 peligros principales para el ser humano durante los viajes espaciales. Las consecuencias son cambios en los humanos directamente, en los microorganismos, en el ADN de los humanos o los microorganismos, o incluso hay consecuencias directamente en los medicamentos. En humanos tenemos pérdida de densidad ósea, efectos en el desempeño cognitivo, cambios en la microbiota, alteraciones en la regulación genética. En cuanto a microorganismos, tenemos un aumento de virulencia, formación de biopelículas, mayor crecimiento y una mayor resistencia a antibióticos. Y en cuanto al ADN de los organismos, tenemos que la radiación cósmica afecta al ADN provocando daños acumulables y cambios en la expresión genética. Y en cuanto a medicamentos, este es un campo abierto para cualquier persona a la que le interese la parte de medicamentos. Hay todavía mucho que se tiene que desarrollar en el área de medicamentos para el espacio, ya que normalmente los medicamentos que se utilizan ahí son para problemas del sueño, alergias, enfermedades por los movimientos del espacio, dolor y congestión nasal. Pero, por ejemplo, en el momento de estar tomando antibióticos, allá arriba, en caso que los astronautas tengan algún tipo de infección, la cantidad de antibiótico que se tiene que tomar ahí arriba es muy diferente a la cantidad de antibiótico que se tiene que tomar acá. Y eso es por cambios en la dinámica de fluidos del cuerpo. Entonces todavía hay muchísimo que investigar para que nosotros logremos encontrar una manera en la cual los medicamentos van a funcionar igualmente efectivos ahí arriba que como aquí abajo. Les falta mucho en ese lado, por si les llama la atención el lado de medicamentos. Y pues bueno, siempre me encanta empezar explicando por qué no existe la gravedad cero, porque eso es algo que nosotros escuchamos en películas muchísimo, pero es un término mal utilizado, porque pues bueno, normalmente tenemos público como que bien especializado en ciertos temas, pero también podemos tener un público menos especializado en temas relacionados con el espacio. Entonces, ¿por qué se dice que hay gravedad cero y por qué realmente no hay gravedad cero? La gravedad es una fuerza que se da dentro de dos objetos con masa. Entonces, digamos, yo tengo masa y el planeta Tierra tiene una masa. Entonces, hay una fuerza de gravedad resultante entre mi cuerpo y el cuerpo de la Tierra. Y esta fuerza gravitacional se calcula sabiendo la constante gravitacional, que es esa G que ustedes pueden ver acá, la masa 1, que puede ser ya sea mi masa o la masa de la Tierra, la masa 2, que igualmente puede ser mi masa o la masa de la Tierra, por ser una multiplicación, el orden de las masas no altera el producto, pero esto tiene que ser dividido por el radio al cuadrado de la distancia que me separa a mí de la Tierra desde el centro de nuestra masa. Entonces, ¿por qué no puede haber gravedad cero? Porque siempre va a haber una partícula en interacción con la otra. Por muy lejos que esté una partícula de la otra, siempre va a haber, o sea, tendremos que vaciar el infinito y el universo de partículas, de átomos, de absolutamente todo para que la gravedad no existiera o la gravedad fuera cero. Lo único que va a pasar es que al aumentar la distancia entre, por ejemplo, mi cuerpo y el de la Tierra, el radio al cuadrado, que es el divisor que tenemos en esta ecuación, va a aumentar muchísimo. Y al aumentar muchísimo, pues el resultante de esta división va a ser muy cercano a cero, pero nunca vamos a tener una gravedad cero. Entonces ese término está mal utilizado. La verdadera forma en la cual nos referimos a lo que sienten los astronautas de arriba no es gravedad cero, sino microgravedad. Entonces, ¿qué es lo que sienten realmente los astronautas ahí arriba? Es gracias a algo conocido como tiro parabólico y también caída libre constante, que los astronautas se pueden quedar por ahí flotando, digamos, alrededor de la Tierra en una órbita. Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos lanzar la Estación Espacial Internacional con una catapulta. Si lo lanzamos con una velocidad inicial muy baja, entonces la estación caería directamente a la Tierra. Igual, si aumentamos un poquito la velocidad, pero aún no es suficiente, entonces caería nuevamente. Si lo aumentamos suficiente para que la velocidad de escape no sea suficiente para que se escape de la órbita de la Tierra, pero sí lo suficiente como para que no sea atraído directamente, inmediatamente, por así decirlo, hacia la Tierra, entonces podemos tener un movimiento como el tipo C, que comienza su movida en tiro parabólico y cuando comienza a caer y a caer y a caer y a caer,
simplemente se va encontrando con exactamente la misma circunferencia, entonces al mismo tiempo sigue cayendo y sigue cayendo y sigue cayendo y no deja de caer. Si lo hacemos muy rápido, pues ya podemos tener otro tipo de órbita, un poquito más elíptica, menos circular, y ya si lo hacemos muy rápido a la velocidad de escape, entonces se nos puede escapar de la órbita terrestre y ya podemos irnos de la Tierra, ¿verdad? Entonces, lo que sienten los astronautas en el espacio, para que se hagan una idea, es como cuando ustedes van en un carro muy rápido y de pronto hay una bajada y ustedes sienten que todos los intestinos se les van para arriba. Eso sienten los astronautas, pero ahí arriba. ¿Por qué? Porque esa cosa que ustedes sintieron cuando van para abajo, cuando la gravedad, ustedes ya van con una aceleración mucha más fuerte, mucha más rápida, por así decirlo, una aceleración más grande de lo que tiene la aceleración que hace la fuerza de gravedad atrayendo otra masa hacia su centro. Entonces, cuando ustedes van con una aceleración mayor, entonces la gravedad realmente ya no está haciendo ningún efecto directamente en ustedes. Literalmente sus intestinos se les están quedando arriba. Y eso es lo que pasa con los astronautas. Entonces, todos los líquidos también, tipo sangre y etcétera, se mantienen más o menos en el área del tórax y no llegan a las piernas, y por eso es que los astronautas tienen que estar haciendo ejercicio constante o que tienen riesgos de perder su densidad ósea, etcétera, etcétera, todo lo que yo ya les mencioné. Hay formas en las cuales nosotros podemos simular la microgravedad o lo que sienten los astronautas ahí arriba, y hay a escala macro y a escala micro. La escala macro es lo que utilizamos para simular lo que sienten los astronautas a nivel para personas, por así decirlo, o para organismos mucho más grandes. Y en el caso más conocido es el 0G o Zero G, que es este avioncito que utiliza la NASA y la DLR para poder hacer este tipo de investigaciones, en donde tenemos hipergravedad, microgravedad e hipergravedad nuevamente. Entonces el avión, digamos, va en parábolas constantes, en donde cuando va para arriba, por la aceleración que tiene que tener, comienzan a tener 20 segundos de hipergravedad, es decir, como cuando ustedes aceleran y sienten en el carro y sienten que se pegan al sillón, algo así, eso es hipergravedad. Entonces comienza a acelerar el avión, ustedes sienten hipergravedad y después de cierto momento de la parábola se deja de tener esa aceleración y lo que se tiene es una desaceleración y comienza la caída libre, en donde ya tienen ustedes weightlessness, que es falta de peso, o microgravedad, y ya después cuando comienzan a caer llega a cierto punto en el cual tienen que volver a iniciar el movimiento parabólico y en ese momento comienzan a tener nuevamente hipergravedad. Entonces, los vuelos de tiro parabólico aseguran 20 segundos de hipogravedad o microgravedad y 25 segundos de hipergravedad. Son 31 parábolas que aseguran 10 minutos de microgravedad. Entonces, si se pueden dar cuenta, 10 minutos para experimentos biológicos es muy poquito. Normalmente esto se utiliza para hacer experimentos, para comprobar tecnologías o hacer cositas más directas que se puedan medir rápidamente y no necesariamente cosas biológicas. Y en microgravedad o a pequeña escala tenemos tres principales mecanismos para simulación de microgravedad, que son los clinostats, que su principio es la constante caída libre, el High Aspect Ratio Vessel, o más conocido como HARP, que también es su principio es la constante caída libre, y la Random Positioning Machine, o RPM, que también tiene un principio en constante caída libre, pero su principal principio de acción, pues da la redundancia, es la falta de orientación gravitacional. Entonces es una máquina que hace que lo que sea que ustedes pongan en el centro de vueltas en el eje, bueno, sobre el eje X, sobre el eje Y y también sobre un tercer eje, que es random, totalmente aleatorio. Entonces las células que están adentro no pueden tener ubicación gravitacional, no pueden decir dónde es arriba, dónde es abajo, y eso también ayuda bastante a poder hacer este tipo de investigaciones de microgravedad simulada. Entonces, otra frase, por si se me están durmiendo, para que regresen por acá, que esta frase es de Eugene Cernan, que también es un astronauta, y es: la curiosidad de la ciencia es la esencia de nuestra existencia. Y es básicamente la razón por la cual yo he hecho toda la parte de investigación en biología y microbiología espacial. Entonces, pasamos a la siguiente, que es: ¿qué sabemos sobre la salud de los astronautas realmente? Hasta ahora aproximadamente han habido 560 humanos en el espacio, con los cuales se ha podido investigar cambios en la microbiota del cuerpo pre y post vuelo,
fisiología, acción de los medicamentos y pérdida de masa muscular y ósea. Sin embargo, los estudios han tenido limitantes porque obviamente sabemos que hay una constante por ahí de bioética y también que no podemos agarrar humanos así como así para experimentar, pero pues sí hemos logrado tener algunos datos. Entonces, algo interesante que hicieron es que agarraron a dos gemelos idénticos para someterlos a un estudio. Uno de ellos, uno de los hermanos, Scott Kelly, fue al espacio durante un año y el otro se quedó en la Tierra, que era Mark Kelly. Ambos gemelos tuvieron medidas de las mismas variables. En microbiología, muestras de heces, saliva, piel, orina, sangre, plasma, PBMCs y células inmunes. En el caso molecular, longitud de telómeros, actividad de la telomerasa, etcétera, un montón de marcadores más. En bioquímica, la masa, altura, uso de energía, niveles de vitaminas, minerales, de todo, hasta hormonas y sistema inmune. Entonces, como les digo, uno de los gemelos se quedó aquí en la Tierra, el otro se fue al espacio, se quedó un año ya, y mientras le hacían todas las mediciones de de estos marcadores biológicos al de allá en el espacio, también se lo hacían aquí en la Tierra para poder hacer comparaciones y ver realmente qué tanto cambiaba. Entonces, algunas funciones biológicas no se vieron afectadas, incluyendo respuesta inmune a las células T al momento de realizar la primera vacuna especial. Entonces, Scott Kelly fue la primera persona en recibir una vacuna en el espacio y así fueron como lograron identificar que no hay cambios en el sistema inmune en el momento de ser vacunados. Lo que sí hubo un poquito de cambios se encontró un alargamiento de telómeros, se encontraron cambios en la regulación genética, en epigenética y transcripción, que para los que no lo sepan, epigenética es lo que nosotros ya tenemos en nuestros genes, pero no se expresa, pero se puede llegar a expresar por cambios en nuestro entorno, incluso comportamientos en familia, la sociedad en la que vivimos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede activar o desactivar ciertas cosas en nuestra genética y a eso se le llama epigenética. Y transcripción es esto que pasa leyendo todos nuestros genes que se están expresando en ese momento y se transcriben para poder cumplir sus funciones. También hubieron cambios en la composición de la microbiota intestinal, cambios en el peso, dimensiones de la arteria carótida, espesor coroideo y retiniano y cambios en metabolitos en suero. También hubieron cambios en citoquinas inflamatorias, lo cual quiere decir que sí hubo por ahí un poquito de cambios en el sistema inmune y también cambios en la red genética de respuesta inmune y la capacidad cognitiva. Algunos de estos cambios persistieron incluso luego de 6 meses de haber regresado, la mayoría que regresó, el pobrecito de el pobrecito de Scott regresó a la Tierra y ya todo como que se fue regulando, por así decirlo, pero hubieron algunos cambios que sí persistieron como que en más de 6 meses, que fueron los niveles de expresión de genes, un aumento en el daño de ADN por inversiones cromosómicas, aumento de telómeros cortos, es decir, envejecimiento, y una función cognitiva atenuada. Entonces, con esto podemos ver que sí hay unos cambios en el ser humano y gracias a Dios que estos dos gemelos eran astronautas también, porque al menos así se puede hacer este tipo de comparaciones para saber realmente qué tanto puede llegar a afectar el ambiente espacial al ser humano. Obviamente, en cuanto a, digamos, importancia estadística, porque solamente se tuvo un grupo, digamos, el control y el experimento. Entonces, en cuanto a estadística, tenemos todavía por ahí un poquito de variantes que hay que ir sopesando, pero pues de por sí es bien raro tener astronautas en el mundo, de tantos billones que somos solo 560 personas o un poquito más han ido al espacio, que encima de esas personas sean gemelos y se puedan hacer este tipo de experimentos también es bastante raro. Entonces, estos son como que los datos preliminares muy pesados que realmente son 100% de confianza y podemos utilizar para ir por lo menos comprendiendo qué es lo que le pasa al ser humano y para que se hagan una idea realmente por dónde va la parte de la biomedicina espacial y directamente qué es lo que podemos ir encontrando nosotros. Entonces, ¿de qué nos sirve saber sobre la salud de los astronautas? Porque yo sé que hay muchas personas que se preguntan, bueno, sí, qué bonito ir al espacio, pero ¿de qué me sirve a mí realmente? Les voy a estar hablando de un poquito de cosas que se hacen para investigación espacial y que han tenido aplicaciones directas en el ser humano. Entonces, poder hacer investigación espacial no solamente nos sirve para viajes espaciales, sino que existen aplicaciones directas para la salud en la Tierra.
En el espacio, por ejemplo, buscamos mejorar tratamientos enfocados en atacar síntomas, determinar la posibilidad de viajes más largos, ver cuáles son los efectos permanentes y ver cuál es la epigenética y el rol de la gravedad en la misma. Y en la Tierra, pues ya podemos aplicarlo directamente para investigación sobre el cáncer, entendimiento de la microbiota del cuerpo, ver cuáles son los microorganismos peligrosos, ver cómo podemos mejorar los tratamientos moleculares y también encontrar diferentes soluciones para la agricultura, antibióticos y en general para la salud. Un ejemplo de esto es esta investigación que se hizo en cuanto a la radiación, los efectos de la radiación gamma, es decir, la radiación cósmica en el ADN de los humanos, y también ver cómo esto se puede aplicar directamente a las personas. Entonces, en cuanto a la radiación, pues sabemos que la exposición a radiación ionizante en las siguientes misiones que se dirigen mucho más allá de la órbita baja terrestre, que se conoce como LEO, puede ser bastante peligroso para los seres humanos, no solamente, digamos, directamente como algo que vayan a sentir y que les vaya a doler, sino también a largo plazo de nada nos serviría mandar astronautas a, por ejemplo, Marte, si al llegar a Marte ya van a tener cáncer, van a estar debilitados, muchas expresiones genéticas van a haber sido cambiadas y por lo tanto no se van a poder defender en el medio ambiente allá. Y pues bueno, entre las radiaciones del ambiente espacial se pueden incluir partículas solares emitidas durante erupciones solares y eyecciones de masa coronales, GCRs, que son electrones y positrones compuestos, patrones y núcleos de helio, y también iones más pesados referidos como partículas de alta energía y alta carga. Son tres tipos de radiaciones en el ambiente espacial que pueden afectar directamente a los astronautas cuando van más allá, más lejos de la órbita baja terrestre. Entonces se hizo un estudio para encontrar una línea base del daño de ADN que predice la resiliencia de la radiación espacial y también a la radioterapia. Entonces, ¿se imaginan cómo podemos predecir cómo va a, no sé, resultar directamente una radioterapia con una persona? O realmente si un astronauta genéticamente hablando, no así como que voy a escoger el mejor genéticamente, el más alto, el más fuerte, sino en cuanto a resiliencia genética, cómo vamos a escoger a ese astronauta que vamos a mandar a la Tierra. ¿Se imaginan poder determinar directamente cómo va a resultar en cuanto a genética este viaje espacial o esta radioterapia que va a tener un paciente? Pues gracias a esta investigación cuyo principal objetivo real era entender cómo la radiación cósmica afectaba directamente al ADN de los humanos, se logró aplicar directamente a cómo vemos nosotros estas aplicaciones de radiación en personas de cáncer y qué tan dura o qué tan suave tiene que ser la radioterapia de esta persona para evitar que esa persona se nos muera por la radioterapia, sino que pueda sobrevivir el cáncer y más allá pueda tener pues una vida larga y más próspera, ¿verdad? Más cómoda para ellos. Entonces, en esta investigación prácticamente lo que hicieron fue agarrar un grupo control que no iba a estar, digamos, expuesto a ningún tipo de radiación ni nada, y unas personas que se iban a estar expuestas a la radiación de la radioterapia, y se les hacía con, digamos, como ustedes se miden el azúcar, si alguna vez se midió el azúcar o han visto cómo alguien se mide el azúcar, simplemente un pinchoncito aquí en el dedo, una gotita de sangre, y se miden las cantidades eh, de gradaciones en el ADN que tiene la persona. Entonces, ustedes hagan de cuenta que el ADN es una torre de Legos y cada momento o cada vez que la radiación toca al ADN, uno de esos Legos se va, se quita, digamos, ese bloque se va. Entonces, deja la torre sin un bloque. Si vuelve a pegar otro tipo de radiación en ese edificio de bloques de Lego, se quita otro bloquecito. Entonces, todas esas cosas se pueden ir midiendo, se pueden ir contando, y eso es lo que hicieron estos investigadores. Entonces agarraron personas antes de recibir este tratamiento de radioterapia y luego de recibir este tratamiento y gente que nunca recibió el tratamiento, y de lo que se dieron cuenta fue que las personas que tenían más blocks quitado de su torre de ADN o digamos de todo el ego que conformaba su ADN, tenían menos resiliencia a mejorar la cantidad de este tipo de bloquecitos, porque digamos, cuando uno tiene ese efecto de que la radiación te quita un bloquecito, más adelante tu cuerpo puede venir y reemplazar ese bloquecito y aquí no pasó nada. Entonces,
el problema es que si tú tienes muchos bloquecitos quitados de tu torre de legos de ADN, tu cuerpo va a tener más dificultad en regresar esos bloquecitos a su lugar o reemplazarlos con otros bloques que las personas que tienen menos daños en el ADN. Entonces, ¿para qué sirve eso? No solamente sirve para saber que si vamos a mandar a una persona a Marte, tiene que ser una persona con una baja cantidad de golpes por radiación de alguno de los tres tipos que nosotros sabemos, o digamos variaciones en el ADN, sino también en pacientes con cáncer que vayan a recibir radioterapia, nos sirve para saber qué tan invasivo o qué tan fuerte puede ser un tratamiento que vayamos a meter en esta persona. Entonces, si una persona tiene muchos cambios en el ADN, lo que vamos a tener que hacer eventualmente es utilizar una radioterapia más paulatina, digamos que comience suavecito y que vaya suavecito, aunque sea más larga, podemos asegurar que la persona no va a sufrir y no va a tener como, bueno, va a tener una mejor resiliencia a este tipo de terapias, mientras que si es una persona que directamente no tiene tantos efectos base, digamos, en su ADN, se puede hacer un tratamiento más fuerte para que más rápidamente se llegue a tener una mejor calidad de vida. Entonces, este es solamente un caso de ejemplo de los miles que hay de cómo la investigación espacial se puede aplicar directamente para la investigación en humanos en tierra. También se han hecho investigaciones en cuanto a microbioma, en donde se ha visto que hay cambios en la diversidad alfa y beta, que digamos, si es el microbioma de una parte específica de nuestro intestino o directamente de todo nuestro sistema digestivo, cambios en la expresión genética del microbio y el hospero, o sea, directamente la expresión genética de los microorganismos que están adentro de nosotros puede afectar la expresión genética de nosotros. También cambios en el género dominante, porque por si no lo sabían, a pesar de que todos tenemos bacterias y otros tipos de organismos en nuestro cuerpo viviendo en paz y armonía con nosotros, siempre hay un género dominante y no va a ser el mismo para mí como lo va a ser para mi hermano, como lo va a ser para mi mamá o como lo va a ser para cualquiera de ustedes. Entonces, lo que pasa es que en el espacio este género dominante cambia y esto obviamente tiene efectos graves en nuestra salud porque nuestro organismo está acostumbrado ya a la comunicación directa con el género que dominaba antes de ser nosotros expuestos a estas condiciones espaciales. Entonces, ¿qué puede causar estos cambios que les menciono? Obesidad, condiciones neurológicas y psiquiátricas, o sea, incluso puede llegar a provocar ansiedad o depresión, cáncer, alergias y condiciones autoinmunes. Entonces, es súper importante que nosotros investiguemos el microbioma y cómo este cambia en condiciones espaciales para ser aplicado directamente a la biomedicina. Se han hecho investigaciones para entender cómo los microorganismos pueden llegar a ser peligrosos. Bacterias y hongos oportunistas logran infectar con mayor facilidad. Para los que no lo sepan, la palabra oportunista se utiliza para organismos que normalmente conviven con nosotros en paz, pero gracias a X o Y factor se vuelven virulentos para nosotros. Entonces, en el caso de el ser humano y principalmente el ser humano cuando va al espacio, al ser debilitado nuestro sistema inmune, como uno de los 5 peligros que les contaba yo, al tener este cambio en el sistema inmune se debilita, las bacterias y hongos que conviven normalmente con nosotros comienzan a ser patogénicos y comienzan a infectarnos. Entonces, los microorganismos que normalmente no serían peligrosos comienzan a ser peligrosos para nosotros en el espacio. Aumenta la virulencia, se crea se promueve la formación de biofilms, que después más adelante les voy a contar qué son. Se tiene una resistencia antibiótica, un mayor crecimiento, eficiencia para el uso de sustratos, corrosión de ciertos materiales y también pues se tiene invasión de materiales directamente relacionados con cosas de la salud, es decir, toda la trata de agua que se hace ahí arriba para que el agua pueda ser reciclada o directamente con catéteres que se utilicen en la Estación Espacial Internacional. Incluso el hacer investigación espacial tiene efectos directos en la agronomía terrestre y también más adelante en la agronomía espacial. Y pues les pongo el ejemplo del proyecto MUSA que está haciendo el TEC de Costa Rica y ahora una empresa también llamada Orbital Space Technologies, que pues existe esta enfermedad que se llama el mal de Panamá, que afecta directamente al banano y es causado por este hongo que se llama Fusarium oxyporum. Y este hongo en específico puede ser atacado directamente por otro hongo que se llama Trichoderma sp. Se tiene la especie específica de Trichoderma, pero en general puede ser cualquier especie, ¿verdad? Entonces, lo que están haciendo estos chicos del proyecto MUSA es mandar
un cultivo dual, es decir, un cultivo que contiene ambos honguitos, a la Estación Espacial Internacional para ver cuáles son los genes que se expresan, porque como ahí arriba pues se ve o se ha visto que mejoran sus capacidades en general. Entonces queremos ver cómo esos dos honguitos se comportan ahí arriba y tal vez en condiciones espaciales es más fácil directamente controlar el fusarium con el tricoderma. Y pues bueno, ya más adelante hacer bioingeniería para que esos organismos o esos genes directamente que se encuentran, que se activan y que pueden hacer que el tricoderma sea más eficiente contra fusarium, se pueden volver a introducir o volver a activar directamente en honguitos que no hayan sido enviados al espacio para poder utilizarlos como biocontroladores. Entonces, solo aquí va un ejemplo también muy grande de cómo directamente la investigación espacial puede llegar a ayudar a la agronomía y a todo lo que tenga que ver con el país y con cosas de seres humanos. Perdón por ahí, por el ladrido de mi perrita. Y pues bueno, yo les voy a contar ahora sí un poquito de mi experiencia como pasante de investigación espacial y cómo ha afectado directamente toda la parte de microbiología espacial y biología espacial en mi carrera y también un poquito del trabajo que yo he hecho en esa área. Entonces, yo comencé con trabajos espaciales en el 2017, es decir, hace casi 6 años, 5, 6. Entonces, cuando comencé con proyectos espaciales, comencé con ellos principalmente en el área de salud humana. A mí me llama mucho la atención este hongo que se llama Candida albicans, que es un hongo que provoca enfermedades en el ser humano, en bebés, en adultos, y pues es una enfermedad pues bastante, la candidiasis es una enfermedad bastante incómoda para el ser humano y principalmente se presenta como efectos en los genitales. Entonces, a mí me ha llamado mucho la atención porque un estudio realizado a los astronautas del Apolo 14 encontró que en la Estación Espacial Internacional los astronautas tienen una como colonización más grande de principalmente Candida albicans. Yo quería investigar cómo se comportaba en microbiología, en microgravedad, perdón, cómo se comportaba en microgravedad y qué podía utilizar yo para pues inhibir el crecimiento de Cándida. Ese fue el primer experimento que hice y gracias a ese primer experimento y también a que gracias a ese experimento también tuve que realizar un Kleinostat o un simulador de microgravedad yo misma con otro amigo, colega, lo conozco desde que tengo 12 años, entonces es un amigo y colega que se llama Freddy España. Él y yo realizamos el primer Kleinostat guatemalteco realizado completamente por estudiantes y también de bajo costo. Y pues bueno, con este Kleinostat lo que hicimos nosotros directamente fue empezar a hacer todas las verificaciones y la investigación que yo les dije. Y encontré que sí se puede utilizar el oleato de orégano para pues contrarrestar o inhibir el crecimiento de Candida albicans en condiciones de microgravedad simulada. Entonces, gracias a esta investigación, gracias a este trabajo y a otro tipo de cosas que también fui haciendo más adelante con todo el área de microbiología espacial, llegué a ser parte de mi primer proyecto grande, por así decirlo, que fue gracias al doctor Licea, que como pueden ver ahí está su nombre, que también es guatemalteco, y él me invitó a formar parte de este proyecto que se llama Simulated Microlunar and Martian Gravity Microbial Research, que traducido en facilito es ver cómo los microbios se comportan en diferentes gravedades simuladas, principalmente la orbital, la lunar y la marciana. Y pues como pueden ver, la agencia que fundó este proyecto fue la NASA y fue por eso les dio mi primer proyecto grande, porque fue directamente financiado por la NASA. Entonces lo que queríamos, o generalidades del proyecto, comenzó en octubre del 2018 y yo no estuve en el comienzo, pero sí estuve más adelantito en el 2019. Y pues bueno, como pronto podremos explorar, vivir y trabajar en Marte o la Luna, esperamos poder asegurar un futuro seguro para los exploradores del futuro. Pero para eso necesitamos saber cómo se comportan directamente estos microorganismos cuando crecen en diferentes gravedades. Entonces, por eso queríamos investigar, bueno, caracterizar los cambios en la dinámica de crecimiento celular y agregación celular, realizar análisis de expresión genética y directamente ver qué era lo que cambiaba dependiendo de la gravedad. En mi caso, era toda la parte de caracterización morfológica, ver largo, ancho, si generaban más gemaciones o no, etcétera, etcétera. Y pues bueno, en esta parte no me fui solo yo, sino que también se fue Fred España, que es el ingeniero que les conté que me ayudó a hacer a mí el primer simulador de microgravedad de Guatemala. Y cada uno de nosotros tenía diferentes responsabilidades. Y nuevamente en este primer proyecto grande,
financiado por la NASA, volví a trabajar con Candida albicans y por eso les conté de Candida albicans al principio, porque prácticamente fui a hacer exactamente lo mismo que yo ya había hecho aquí en Guatemala, pero ahora sí con más ciencia. Entonces se utilizaron 4 tratamientos: gravedad normal, microgravedad simulada, gravedad lunar simulada y gravedad marciana simulada. Hubieron diferentes protocolos que tuve que redactar de cultivo, de incubación y también hacer una curva de crecimiento para ver cuáles eran los cambios en la dinámica de crecimiento. Y como resultado, no les puedo poner números, lo siento mucho, porque como es una investigación que no es mía y que aparte no está publicada todavía toda la parte de resultados, entonces no les puedo presentar números, pero para que se den una idea, aquí tienen los códigos de colores en gravedad normal, que es este naranjadito acá. Podemos ver cómo se hace la curva de crecimiento, digamos, la ideal para organismos normalmente, que es como pueden ver aquí, en esta partecita del ejemplo, acá en la esquina inferior izquierda. De primero tiene que haber una fase de lag, que es cuando las bacterias dicen, esta comida está rica, a lo mejor me acoplo, a lo mejor no. Después de eso comienza a tener esta parte de aquí, que es fase de crecimiento logarítmico, que es la parte de acá. Y luego aquí una fase estacionaria, cuando ya dicen, bueno, ya crecimos suficiente, mejor nos quedamos acá porque si no nos vamos a quedar sin comida. Y ya directamente cuando luego de eso mueren, ¿verdad? Que esta fase no la logramos ver aquí por la cantidad de tiempo que utilizamos nosotros para el cultivo. Entonces, esta es la parte de tierra. Como se pueden dar cuenta, se ve literalmente la parte de crecimiento del lag, toda la parte de crecimiento exponencial o logarítmica y la fase estacionaria. En cuanto a gravedad marciana, si se dan cuenta, comienza con una fase lag y una densidad de células mucho más grande, que es esta filita que se ve acá. Comienza prácticamente directo en crecimiento exponencial. Llega a su tope al mismo tiempo que la gravedad de la Tierra, o digamos la gravedad normal, pero no tiene una fase estacionaria, sino directamente comienza su fase de muerte celular. En el caso de la gravedad lunar, igualmente se puede ver la curva súper linda, toda esta parte de fase lag o fase donde se acopla al medio, la fase de crecimiento exponencial. Si lo comparamos con el crecimiento en tierra, podemos ver que el crecimiento lunar fue mucho más grande, pero tiene prácticamente el mismo comportamiento y comienza su fase estacionaria. Y al compararlo directamente en microgravedad o gravedad orbital simulada, vemos que igual que Marte, comienza en su fase de crecimiento exponencial, crece, 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 y ni siquiera logramos llegar a la fase estacionaria, sino que ahí seguía creciendo. Entonces, se pueden dar cuenta que incluso en gravedades simuladas podemos ver una diferencia en crecimiento bastante grande. Directamente en los cultivos, bueno, ya trabajando ahí, porque para ese trabajo de microgravedad, con esta parte de acá, fui a la Universidad de Colorado Boulder y estuve trabajando con la gente de Bioserve Space Technologies, y ahí me salió la oportunidad de formar parte de este segundo proyecto que se llama Space Biofilms, que como se pueden dar cuenta igualmente es financiada por la NASA. Y aquí directamente tenemos un grupo de investigación de Bioserve Space Technologies. Aquí está el doctor Luis Seal, que les contaba que también es guatemalteco, y por aquí está yo, estoy yo. Entonces, lo que hice aquí fue unirme al proyecto de Space Biofilms. Como lo dice su nombre, ellos están investigando los biofilms, las biopelículas que directamente forman las bacterias y los hongos al estar en diferentes ambientes, porque incluso en la naturaleza se pueden encontrar principalmente en biofilms, pero pues ellos querían caracterizar la masa, el grosor, la morfología y la expresión genética asociada directamente a las biopelículas cuando se forman en condiciones de vuelos espaciales. Con esto querían ellos entender la biomecánica y transcriptómica detrás de la formación de biopelículas y determinar si hay relación entre la topología del material que se utiliza y la formación de biopelículas. Entonces, para poder hacer eso, ellos utilizaron ciertos métodos, que fue prácticamente utilizar estas muestras de por acá en microgravedad y su control en gravedad terrestre, utilizando diferentes medios de cultivo y diferentes materiales de cultivo. Entonces, después les voy a enseñar una fotita, pero agarraban medio cultivo MAUMG, que es un medio cultivo que se utiliza para simular la urea, alto en fosfatos, y metían unos pedacitos, unos cupones, les llamaban ellos, de membrana de celulosa, otra membrana de silicona y otra membrana de silicona de LIP en diferentes tubitos, ¿verdad? Y con el otro medio cultivo que se llama
Luria bertrani, suplementado con KNO3, o conocido como LBK en esta investigación. Agarran ese medio cultivo y a esos tubitos les iban poniendo otra vez cupones de acero inoxidable 316, el SS316, acero inoxidable 316 pasivado, que prácticamente es un proceso en el cual le quitan todos los electrones libres al metal, y otro tipo de material específico hecho por el MIT que se llama MIT LIS, para ver qué tanto crecían los biofilms en estos, ¿verdad? Entonces, como les digo, lo que se hacía era tener esta cosita acá que se llama FPA, un tubito con un bypass por acá. Entonces aquí tenían el cupón, el cuadrito que les digo que tenía cierto material, un inserto que prácticamente es una cosita de plástico con unos topes de hule para que no pase el líquido. Aquí adentro tenían medio de cultivo, después tenían separado del medio cultivo bacterias en estasis, que esto es importante porque quiere decir que no estaban creciendo durante toda la parte hasta que se activó el experimento. Tenían un material de fijación que podía ser RNA later para pues, guardar todo el material genético, o directamente PFA, para formaldehído al 12%, cuando nos interesaba morfología de la célula y no directamente la genética. Y finalmente tenían un septum o estos septums que iban separando esto. Entonces los metían todos en estas cositas de aquí que se llaman gaps, y hagan de cuenta que los gaps son estos tubitos en donde ellos pueden poner un como destornillador arriba, van moviendo así el destornillador y lo que hace es sacar unos tubitos que tienen esta parte de acá e ir empujando estos hules de acá para que pues este de aquí baje. Cuando este de aquí baja, también baja el medio cultivo. Cuando baja el medio cultivo, entonces las bacterias en estasis pueden pasar por este bypass y entrar al medio cultivo y comenzar a crecer. Entonces esto ya se activa directamente en la Estación Espacial Internacional. Después van a ver fotos de Jessica Meir activando los experimentos y se comenzaron los cultivos. Al finalizar se guardan en 4 grados centígrados y pues se tenía que hacer manualmente porque había que mezclar bien todas esas cosas. Entonces el experimento se lanzó en el Cygnus NG12. Como les dije, aquí pueden ver a Jessica Meir interactuando directamente con los gaps, que son estos tubitos de acá. Y entonces se agarraron un destornillador y, como está haciendo aquí el coronel Jim Boss, activando el último gap en Bioserve Space Technologies, a esto se le da vueltita y esto iba apachando los cupones de por acá, perdón, los septums de por acá, para que se fuera activando o desactivando todo. También se logró validar un nuevo Kleinstat, que fue lo que fue a hacer Frey cuando nos fuimos. Y pues bueno, ya con las muestras regresadas aquí a la Tierra, se quitaban los septums y también los insertos y nos quedamos con este inserto de acá, el cupón, medio de cultivo con células en vía libre, y el cupón tenía biofilm. Entonces separaban el cupón del injerto con pinzas prácticamente. Este es el injerto, este es el cupón, lo quitaban con pinzas, sacaban el biofilm, hacían sus lavados y analizaban directamente con microscopía cuál era la estructura del biofilm. Después el líquido que quedaba acá lo metían en un microtubo y me lo mandaron a mí para analizarlo y ver qué era lo que pasaba con las células de vida libre. Entonces mi deber con ese experimento fue agarrar estas células de vida libre y analizarlas en microscopía para ver qué cambios tenían directamente con largo y ancho celular. Y con largo y ancho celular se puede saber muchísimo de las células, si está en estrés, si está relajadita, si está en su ambiente ideal, si no está en su ambiente ideal. Y pues bueno, la bacteria que se utilizó en ese experimento fue Pseudomonas aeruginosa y directamente fue lo que yo fui trabajando. Entonces, pues las células bacterianas pueden encontrarse como células de libre flotación y suspendidas en el medio, por ahí flotando felices de la vida, o células de bacterias sésiles que pueden ir creciendo en colonias, o comunidades que más adelante formarán biofilms. Entonces, estas son las células de vida libre, estas son las sésiles comenzando a formar una colonia, y estas son las que ya están en biofilm. Que para los que no saben qué es un biofilm, cuando ustedes entran a una piscina que no ha sido limpiada desde hace mucho tiempo y tocan el suelo o alguna pared y sienten algo ligoso, eso es un biofilm, de saber qué bacteria o saber qué hongo, pero es un biofilm. Entonces, todo eso moquito, todo eso como ligoso que se siente es el biofilm, que es una matriz que crean las bacterias y cierto tipo de hongos también, hecha por ADN, proteínas, X cantidad de materiales, que los protege a ellos y también los ayuda a comunicarse de mejor manera. Entonces, el ciclo de vida es que van por aquí las células de vida libre,
van flotando, flotando, encuentran una superficie, dicen, ay, qué bonita, comienzan a reproducirse por ahí, forman una colonia, y después de eso pueden llegar a formar un biofilm. Si en dado caso la superficie en que encuentran no es la ideal, lo que van a comenzar a formar son este tipo de estructuras con forma de hongo, si lo quieren ver de esa forma, que son diferentes a estas de aquí, que son pues una matriz más cuadradita, y lo que hace es que estas células de acá tengan más fácil soltarse de la matriz y regresar a su vida libre. Entonces es importante también conocer qué tipo de biofilm está formando las células planctónicas para ver realmente qué tanto se está como que mejorando la vida de la bacteria para que promueva la generación de biofilms, ¿verdad? Y pues bueno, son importantes los biofilms porque en humanos, en condiciones médicas, se encuentra principalmente en la mayoría de casos de periodontitis, osteomielitis, prostatitis, otitis media, neumonía o sinusitis crónica, y también causa problemas en la industria porque son corrosivos, invaden todo tipo de materiales, o líneas de aislamiento, FRPC, cable o incluso titanio. Y en caso de la Estación Espacial Internacional se han encontrado hasta en ventanas de cuarzo, entonces se pueden imaginar que son bastante peligrosas, ¿verdad? Y pues bueno, no les puedo enseñar mi tesis igualmente, como que todos los datos que encontré directamente porque está en proceso de publicación, entonces no se las puedo enseñar, pero les dejé estas dos imágenes preliminares para que podamos como que qué fueron que encontré, porque pues cumplí con mi objetivo de determinar si existe una diferencia entre largo y diámetro celular dependiendo de la gravedad, y lo que encontré es que se tiene una mayor tendencia a un mayor largo y ancho en la gravedad terrestre que en microgravedad. Entonces, esto va acompañado de muchas cosas, como que se está promoviendo la vía libre en condiciones de microgravedad a comparación de condiciones de gravedad terrestre, o a lo mejor ciertos materiales funcionan de mejor manera para las bacterias cuando están en la Tierra que no funcionan cuando están en el espacio. Entonces, prácticamente eso fue lo que se encontró con mi tesis. Y también para terminar de darles ánimos a ustedes y que se terminen de enamorar de la microbiología espacial, les voy a hablar de otros laboratorios de NASA que están haciendo investigación directamente con microbiología espacial y sus aplicaciones en la biomedicina directamente, que está el Wet Lab de NASA, de Ames, que está haciendo toda la parte de investigación también en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías para poder hacer también investigaciones en la Estación Espacial Internacional. Entonces prácticamente están haciendo lo que Freddy y yo hicimos para ver que si estuviéramos como que simulando bien la microgravedad, solo que en lugar de hacerlo para simulación de microgravedad, ella lo está haciendo directamente para aplicaciones en la Estación Espacial Internacional. También tenemos el ejemplo de los CubeSats y BioSentinel, que ustedes ya tuvieron la presentación de Sergio Santamaría el día de ayer. Nosotros lo conocimos afortunadamente cuando fuimos de visita a NASA Ames. Entonces, no les voy a hablar mucho porque ya escucharon la presentación de él ayer. También conocimos el laboratorio de Eloís Pavicet, que es esta doctora de por acá, que está estudiando astrocitos y también fue la persona que hizo la investigación del cáncer y la cantidad de radiación cuantificable en ADN, perdón, la cantidad de pérdidas de ADN cuantificables que tenía el ADN a causa de radiación, que les comenté la primera vez, ¿verdad? O sea, hace un ratito. También está el GeneLab, que les aconsejo guardar este nombre porque el GeneLab es como que una base de datos que tiene la NASA de una cantidad increíble de ADN o información de secuencias y de un montón de información genética, proteica, transcriptómica, de lo que ustedes se pueden imaginar, que es de libre acceso. Entonces, si ustedes quieren hacer algún tipo de investigación usando directamente los datos que la NASA ya formó, y esto les va a servir muchísimo si más adelante quieren hacer ustedes investigaciones directamente, lo pueden obtener en el GeneLab y directamente pues comenzar a hacer sus estudios con el GeneLab. Y pues bueno, para terminar, una frase de Katherine Johnson, que es: tomen todos sus cursos en su currículum, hagan investigación, hagan sus preguntas, encuentren algo en lo que ustedes estén interesados y por favor sean curiosos. Entonces comencé con una frase de curiosidad y culmino mi presentación con una frase también de curiosidad para que ustedes de verdad sean curiosos por la biología, la microbiología espacial, todo lo que tiene que ver con biomedicina y también todo lo que tiene que ver con espacio en general. Las ciencias espaciales son hermosas y espero que les haya gustado.
Por aquí están las referencias, si les quieren ir tomando screenshot o quieren más adelante ir leyendo los papers de los cuales les estuve hablando. Tienen 2 páginas de referencias, entonces la anterior fue la primera, esta es la segunda. Y en agradecimiento pues al doctor Luisea, que es mi mentor y ha sido mi mentor desde el 2017, el ingeniero Frey España, que me ha hecho ganas y pues se ha apuntado a hacer cualquier cantidad de proyectos conmigo, a la candidata a doctora Pamela Flores, que es esta aquí, que también es guatemalteca, a mi familia y a ustedes por estar presentes aquí el día de hoy. Obviamente a GICE, que es la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales, y al Space Generation Advisory Council. Espero que les haya gustado mi presentación y pues bueno, ahora sí estoy abierta a dudas y pues ahí tienen mis redes sociales en las cuales pueden contactarme si en dado caso no les contesto sus dudas. Excelente ponencia, señorita Catherine. Ha sido muy fructífera todo lo que nos ha dicho sobre papers, investigaciones y proyectos que están actualmente en la NASA y más organizaciones. Tengo un par de preguntas que nos han ido dejando en el chat por otro lado. La primera es, ¿qué se debe estudiar para pertenecer a esta área de investigación? ¿Existe alguna oportunidad como becas, pasantías o especializaciones? En mi caso, como les comentaba también él anteriormente, yo soy bioquímica y microbióloga. Pero ustedes pueden estudiar literalmente lo que ustedes quieran para hacer este tipo de investigaciones. El doctor Luisea, por ejemplo, él comenzó sus estudios en ingeniería mecánica, después de mecánica se fue a un doctorado en ingeniería aeroespacial y después de eso su postdoctorado era con aplicaciones directamente de microbiología en estas áreas. Entonces, por eso fue que él comenzó directamente a trabajar con microbiología espacial. Entonces, literalmente pueden venir de cualquier campo e interesarse por él. Una de las personas que está en las fotos con nosotros, esta chica de acá, estaba sacando su bacalorato o BS en los Estados Unidos de biología para después estudiar medicina y después seguir haciendo investigación espacial. Entonces, también pueden ir del lado de la medicina, pero si quieren hacer directamente lo que yo hago y lo quieren poder hacer desde el pregrado, yo les recomiendo cualquier carrera que tenga que ver con biología, microbiología, bioquímica, química farmacéutica y como les dije, la parte de la farmacéutica es súper importante porque sabemos todavía muy poco de medicamentos o hay muy poca innovación en cuanto a medicamentos en el área espacial. Y obviamente si quieren microbiología, en farmacéutica también tienen que hacer pruebas con microorganismos para ver si el medicamento que ustedes realizaron sirve para lo que ustedes creen que sirve. Entonces, literalmente pueden pasar de cualquier rama que a ustedes les interese y les di el ejemplo mío, les di el ejemplo del doctor Lidea, espero que eso les ayude. Tiene totalmente la razón. No solamente hay un camino para hacer o llegar a la NASA. Todos creen que solo hay una carrera como ser astronauta y ese es total, que no mucho tanto. Hay diferentes formas y carreras que se puede llegar a esto, chicos, de verdad. Y en cuanto a pasantías, que se me olvidó, que también iba en cuanto a la pregunta, yo lo que más les recomiendo, porque directamente pasantías con la NASA, a menos que sean residentes estadounidenses o que tengan ciudadanía estadounidense, va a estar complicado. Les recomiendo abocarse directamente a asociaciones tipo el Space Generation Advisory Council, que fue el logo que les enseñé por acá, porque hay muchas personas que están haciendo investigación espacial aquí y que están como que dando oportunidades para pasantías. Si son de Guatemala, está la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales. Si no son de Guatemala, Space Generation Advisory Council, o igual hay muchas organizaciones de astrobiología que también tienen conexiones con gente de biología espacial, o directamente, si leen un paper que les interesa y ven por ahí algún contacto de algún doctor, estudiante, lo que sea, mándenles un correíto y díganles, miren, me interesa mucho, ¿será que se puede hacer una pasantía? Lo peor que les puede decir es que no, o no contestarles el correo, y lo mejor que les pueden decir es que sí. Entonces, los invito a mandar correos. Claro, por supuesto. Una siguiente pregunta que ha sido reestructurada por la señorita Elizabeth es el tiempo relativo en el espacio respecto al cuerpo del ser humano. Es decir, ¿podemos envejecer más lento o más rápido dependiendo del lugar que estemos en el espacio? Si fuese así, ¿cuánto cree que demora nuestro cuerpo en adaptarse en estos ambientes? ¿Cuánto creo que tarda el cuerpo en adaptarse a estos ambientes? Fue Sí. ok. En el chat está la pregunta, si Ok, puede leerla. ok. ¿Cómo nos movemos en el espacio? Es algo complicado, digamos, si lo queremos ver en cuanto a una órbita de algún cuerpo celeste o si estamos imaginando que vamos a lanzar a un ser humano
al espacio exterior, al infinito y más allá, porque si es alrededor de una órbita, entonces la velocidad con la cual se va a mover el humano o la estación, o sea, lo que sea en lo que vaya el ser humano alrededor del planeta, va a variar según el, la fuerza gravitacional que tenga el cuerpo celeste, digamos, al tener el, ¿cómo te explico? Al tener una masa, por ejemplo, al de la Tierra, nos movemos a X cantidad de kilómetros por minuto o por segundo alrededor de la órbita terrestre. Si cambiamos a la órbita de Marte, tenemos un tercio de lo que se movería esa persona alrededor de la órbita terrestre si nos quisiéramos mover alrededor de la órbita marciana. Si nos movemos a la órbita lunar, es un sexto. Entonces, dependiendo de dónde estemos y dependiendo de la masa del cuerpo al cual vamos a estar rodeando, es la velocidad con la cual nos vamos a mover. Si estamos hablando de lanzar a un humano al infinito y más allá, la velocidad y la aceleración es máxima a la velocidad de la luz, ¿verdad? Como siempre nos dicen, lo máximo lo que puede llegar es a la velocidad de la luz, pero, o sea, va a seguir acelerando y va a seguir acelerando hasta que llegue a ese límite, porque a menos que se tope con algo, no va a haber nada que pare la inercia que tenga ese cuerpo. ¿Y cuánto va a tardar el cuerpo en adaptarse? Pues si es a una órbita, muy probablemente, en el caso del ser humano ya vemos que no es que se adapte directamente, porque igual seguimos teniendo pérdida de masa ósea, pérdida de densidad ósea, perdón, pérdida de densidad muscular, entonces realmente el cuerpo no se está adaptando, sino que simplemente está luchando por sobrevivir en ese ambiente, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de algún otro tipo de órbita, suponiendo que encontramos un cuerpo celeste muy parecido al de la Tierra, pues va a ser obviamente muy fácil porque va a ser directamente lo que hemos estado haciendo. Si tiene diferentes propiedades, entonces ya va a ser diferente la cantidad de tiempo. Ya vimos con Scott Kelly que un año no fue suficiente para que su cuerpo se adaptara a condiciones espaciales. Hubieron cosas que sí cambiaron, hubieron cosas que no. Pero si quisiéramos irnos a otros cuerpos celestes, pues no se va a terminar de adaptar. Y si quisiéramos el infinito y más allá, nunca, o sea, nos vamos a morir antes de adaptarnos. Ahí sí que cuando vemos a una aceleración demasiado grande, no sé qué le pasará al cuerpo, pero no creo que sea bueno. Totalmente cierto. La adaptación no solamente surge en un par de años o meses, es un largo proceso de cambio. Creo que se refiere un poco más a la película Interestelar, la persona que preguntó, de que en otro mundo actuamos diferente. Otra pregunta es de la señorita María José, es ¿la rapidez de reproducción de los microorganismos de reproducirse se debe a la reproducción anaerobia o de qué depende? Depende de cada organismo, porque cada bacteria tiene una velocidad de replicación específica. Digamos, de Pseudomonas aeruginosa, que fue la bacteria con la que yo estuve trabajando, la velocidad de replicación varía entre los 30 minutos a la hora o 2 horas. Candida albicans, que fue el otro microorganismo con el que estuve trabajando, su velocidad de replicación es de 1 hora, 40 minutos, 1 hora, 1 hora y media. Entonces, depende directamente del organismo. Hay veces que se pueden replicar más rápidamente, pero ahí es cuando se pone un poquito más complicado entender realmente de qué depende la replicación de un organismo. Si un organismo es estrictamente aerobio y lo metes en condiciones anaerobias, se te muere. Si es estrictamente anaerobio y lo metes a condiciones aerobias, se te muere. Si es aerobio y anaerobio, dependiendo de cuál va a ser como que su principal obtención de energía, entonces ahí es cuando comienza a ser complicado. En microgravedad y microgravedad simulada, lo que se tiene es un ambiente anaerobio. A menos que esté, digamos, en las ventanas de la Estación Espacial Internacional, por ahí un biofilm, entonces ahí sí va a tener aire, sí va a tener accesibilidad a todo. Eh, pero en condiciones, digamos, en los medios de cultivo que nosotros teníamos en el proyecto Space Biofilms, es un crecimiento anaerobio completamente, entonces ya comienza a tener estas complicaciones de cambios en la expresión genética, adaptaciones directamente del organismo a este tipo de vida. Yo encontré, por ejemplo, en mi tesis que si nos adaptábamos al ciclo de vida teórico que está publicado de la bacteria que yo estuve estudiando, los comportamientos que yo vi a través de los 3 días de cultivo no eran lógicos. Entonces eso quiere decir que la velocidad de replicación de esta bacteria se vio afectada en las condiciones en las cuales nosotros lo cultivamos en el espacio.
Entonces, depende de las condiciones y depende del organismo directamente que queramos estar investigando. Claro, por supuesto. Ya una última pregunta, finalizando la ponencia del día de hoy. ¿Cuál es la visión futura de esta área? ¿Se plantea crear algún hospital posible en el espacio? ¿O estamos aún muy lejos de aquella posibilidad? No, hay muchísimas cosas que ya están súper, súper, súper posibles. De hecho, hay muchas cosas que se están haciendo en el espacio que se pueden utilizar directamente a la salud terrestre, digamos, todo lo que tiene que ver con impresión de órganos. Si nosotros lo quisiéramos hacer en la Tierra, no se puede porque la fuerza de atracción de la gravedad aplasta los órganos que se están imprimiendo. Pero en el espacio, como no hay esa fuerza de gravedad, o sea, sí hay, pero como estamos en constante caída libre, entonces no se siente. Entonces se pueden imprimir los órganos y se ha visto que se pueden imprimir y están completamente utilizables. Entonces se pueden hacer hospitales directamente de la Estación Espacial Internacional para aplicaciones en la Tierra o para mejorar el estilo de vida de los astronautas. En cuanto a medicamentos, como les mencionaba, aún estamos en pañales, hay mucho que nos falta todavía, pero sí se quiere hacer y por si no lo sabían, muchos astronautas también son médicos. Entonces, parte de lo necesario es que en las misiones siempre haya por lo menos un médico entre los astronautas para poder tener cuidado médico autónomo, porque digamos, no es como que un astronauta ya vaya a decir, mucha, me siento mal, voy a regresar a la Tierra, los miro en 3 días, no se puede, ¿verdad? Entonces siempre tiene que haber un médico por ahí. Entonces ya tienen, digamos, todas las cosas necesarias para tratar cosas básicas de la salud. Pero digamos, si alguien se corta una pierna o pasa algo, eso no se puede curar todavía en el espacio, tendrían que mandar de emergencia el astronauta a la Tierra. Y pues se perdería como que toda esa parte de la investigación que estaba haciendo este astronauta. Entonces, sí se está intentando como que tener todo este acceso a medicina, porque es importante para los astronautas y también económicamente hablando no sale bueno estar mandando astronautas de regreso porque se enfermaron en la Estación Espacial Internacional. Y aparte, sí se está intentando hacer este tipo de tecnologías como la impresión de órganos para tener aplicaciones directas a la salud del ser humano. Muy interesante su propuesta. Estamos aún llenos de Jen, posibilidades y todo lo que se Jen, puede lograr. disculpa. Hay una pregunta en la página de Facebook también. No sé si la has visto. No, a ¿Cómo ver, está, cuéntame. licenciada Catherine? ¿Qué tal? Excelente ponencia, felicitaciones. Gracias, gracias. Que dice así, dice, debido a mi área de investigación, me resulta importante preguntarle si también hay algún tipo de investigación en ética o bioética en relación a lo que has puesto. Nos dice Víctor Mendoza. Sí, por supuesto, hay muchas, muchas, muchas cosas de bioética que tienen que ver con toda la parte de investigación espacial. Lo que no se tiene es así como que una bioética específica para cosas espaciales, pero como hay tan poquitos organismos relacionados con bioética en muchos países, entonces es súper necesario tener todas estas personas con conocimientos en bioética, porque no solamente se experimenta con bacterias, sino que también se mandan ratones, conejitos, se han mandado perros, monos, como ya lo sabemos, se han mandado muchos organismos que pues sí cuentan con una regulación en la parte de bioética. Entonces sí es súper importante tener todas estas partes de bioética también durante nuestras investigaciones y también por eso es mucho más fácil investigar microorganismos que investigar directamente organismos vertebrados como lo son los ratones, ¿verdad? Entonces sí es súper importante. Muchísimas gracias por esa pregunta. Creo que es importante que lo sepamos, que como les decía cuando les hablaba de los astronautas gemelos, la principal razón por la cual no hemos hecho más experimentos con astronautas directamente es por la parte de la bioética, ¿verdad? Entonces es complicado, pero por lo menos ya hemos ido encontrando un poquito más de investigación aplicable directamente a humanos y no como que con estos análogos de bacterias o microorganismos que pueden aplicar a humanos, sino directamente con humanos. Perfecto, muchas gracias por su pregunta. Invitamos a los participantes a seguir a nuestra ponente a sus redes sociales. Si tienen alguna otra duda, consulta que deben hacer, ella está abierta para responder de cualquier cosa. Asimismo, invitamos a los demás participantes a seguir estando en la reunión para las siguientes ponencias que se vienen a realizar el día de hoy. Señorita Catherine, muchas gracias por su presencia, su tiempo ha sido muy valioso para nosotros. Ha sido increíble su exposición. Esperamos tenerla muy pronto en una siguiente oportunidad. Un gusto y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues a los que están por acá por haberme escuchado. Espero que les haya gustado la presentación
y que los haya enamorado de la microbiología espacial, así como yo estoy enamorada de mi área de trabajo. Entonces, les deseo feliz tardecita y muchas gracias de nuevo por la invitación. El gusto es nuestro. Muchas gracias por su presencia, señorita. Asimismo, le damos paso a la Universidad de Cuballes de Guadalajara, que nos presentará la siguiente ponencia el día de hoy. Hola, muchas gracias. Bueno, rápidamente para los que han entrado, que probablemente no me conocen algunos, mi nombre es Cristian Castro. Estamos en proceso de formación de AES. Soy actualmente pues prospecto a ser presidente de AES y soy presidente de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el Centro Universitario de Los Valles. Y pues bueno, rápidamente para darle la palabra a nuestro ponente, me gustaría compartirles la imagen de la ponencia. Su nombre es Jesús Asensio. Es una gran inspiración, lo admiro mucho en lo personal. Es de aquí de México y nos va a estar hablando sobre los sensores bioespaciales, que en lo personal es un tema de bastante interés. Tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que nos tiene preparados esta gran persona. Y pues bueno, ha estado trabajando en varios desarrollos, él es partícipe de lo que se le conoce aquí en México como UDG Space o Space Q Lagos, que es una iniciativa donde implementan pues investigaciones de cohetería experimental, entre muchísimos otros desarrollos de los que yo actualmente desconozco en su totalidad, que sin duda alguna estoy seguro que en un futuro nos va a estar hablando de ello en alguna otra conferencia o en otra oportunidad que se pueda. Y pues bueno, sin más por el momento, los dejo con la ponencia. Y pues bueno, Jesús, un gusto que estés aquí. Adelante. Gracias, Cristian. Gracias por la presentación. Muchas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. ¿Se alcanzan a ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Ok, gracias. Quiero felicitar a la licenciada Catherine. Fue una muy buena presentación, la verdad me gustó muchísimo. Siento que dominaba mucho el tema y me recordó mucho a mi época en la universidad, porque mis roomies son bioquímicos, entonces tenía como mucha sinergia ese discurso y me gustaba mucho escucharla porque me recordaba a mis roomies platicándome sobre la parte de microbiología y todas esas ondas. Y también quiero agradecer a mi roomie, Isaac Valdés, que él fue el que me ayudó mucho también a tocar este tema, porque yo soy ingeniero mecatrónico por parte de la Universidad de Guadalajara, específicamente en el Centro Universitario de los Lagos, y mi roomie es bioquímico. Entonces dije, ¿cómo voy a hablar de sensores bioespaciales si mi formación no es tanto en la biología ni en la parte química? Pero conozco los sensores, ¿no? Entonces, en colaboración con mi roomie, trabajamos esta presentación, espero que les pueda gustar. No me gusta a mí hacer presentaciones demasiado técnicas porque siento que cuando hablamos de ciencia no debemos de hablar de temas demasiado técnicos porque muchas veces nos perdemos, como yo a veces me pierdo en algunos temas, ¿no? Entonces, siento que hoy esta presentación va a ser más orientada a que podamos conocer o podamos tener como una parte de conocimiento de que pueden ser los sensores bioespaciales, en qué se aplican y cómo los podemos ver, porque muchas veces los tenemos muy en la mano, en el día a día, en la Tierra, y no sabemos, ¿no? Cómo funcionan o por qué fueron inventados, ¿no? Entonces, parte de eso va a ser la conferencia. Yo soy el vocero de un esfuerzo colectivo muy grande que se llama Space Q Lagos, que está aquí en México. Nos pueden buscar así en Facebook y en Twitter y en Instagram también como Space Q Lagos. Ahí tenemos bastantes conferencias. Yo ahorita me he mantenido un poco más alejado por algunos proyectos personales. Voy llegando de una estancia en Canadá. Me voy a lo mejor en septiembre a Francia a hacer una maestría. Entonces, les he dado como la libertad y la pauta para que mis amigos y amigas del Q Lagos puedan tener esa libertad para poder desarrollar otro tipo de proyectos. Síganlo, no les pierdan el rastro, son chavos súper motivados, chavos y chavas súper motivados, y no solamente de ingenierías, sino también están de derecho, también hay psicólogos, también hay humanistas, porque hoy en día todos los proyectos tienen que ser colaborativos, todos los proyectos tienen que ser multidisciplinarios, y eso es lo que hace grande este grupo, ¿no? Que tenemos varias visiones de distintos puntos de vista de diferentes carreras, y es lo que nutre demasiado los proyectos, ¿no? Pero pues esperemos que haya
preguntas del tema. Les recuerdo, no va a ser un tema demasiado técnico porque nunca me ha gustado dar conferencias demasiado técnicas. Y lo que busco es que también puedan entender. Y también, porque no ahorita en estas preguntas y respuestas que pueda haber, que levanten la mano 2, 3, que sepan o quieran aportar más a esta conferencia, esta charla, bienvenidos, ¿no? Entonces, pues, esta es mi presentación breve. Primero, quiero que conozcamos qué es un sensor, ¿no? Porque partimos de qué son los sensores bioespaciales o para qué se aplican, pero ¿qué es un sensor? Pues un sensor, en pocas palabras, es un artefacto que permite la información de un medio físico que nos rodea, ¿no? Permite captar esa información y pasarla. Ahorita tengo como unas laminitas en las cuales explicamos cómo de algunos procesos biológicos, químicos, se convierten en señales mediante un transductor para que puedan llegar a ser leídos o entendidos por nosotros, ¿no? Como la temperatura, entre otros aspectos, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un sensor. Quería dejarlo muy en claro porque muchas veces hablamos del tema sin saber la base, ¿no? De qué es un sensor o para qué sirve, ¿no? ¿Qué se aplica? Entonces, eso es un sensor. El sensor que está aquí, pues es un sensor de temperatura, no es un sensor bioespacial, pero es un sensor muy, muy común hoy en día, ¿no? Que lo usamos bastante. Entonces, ¿pero qué es un biosensor, básicamente, ¿no? Pues un biosensor tiene un sensor biológico, un transductor, que es el que se encarga de transformar toda esa información que llega, ya sea en parámetros biológicos o químicos, para poder hacer esas mediciones, ¿no? Es un instrumento muy bueno que tiene mucha aplicación en el espacio y en la Tierra, hoy en día también, y que utilizamos día a día, ¿no? Hoy en día podemos ver distintos sensores aplicados que pudieron descubrirse en el espacio, como el termómetro digital, que lo hemos usado a la fuerza muchas veces por la pandemia y que nace gracias a la investigación espacial, ¿no? Entonces, un biosensor se puede aplicar, sí, en el cuerpo humano y sí para procesos biológicos, pero también se puede aplicar como para los rovers, ¿no? Que pueden utilizar los sensores para detectar si hay vida en el espacio, ¿no? También puede ser una parte importante de su utilidad. Entonces, en pocas palabras, un biosensor es un instrumento para la medición de parámetros biológicos o químicos, básicamente. No nos podemos meter en otras áreas porque biológicamente es lo que se trata, ¿no? ¿Por qué nos cambió? Ya está. ¿Dónde puedo usar un biosensor? Normalmente se usan en las naves espaciales, trajes espaciales, cohetes, satélites y rovers. Podemos hablar aquí que un biosensor se estructura por dos cosas, ¿no? Cuando tienes un bioelemento, que pueden ser células, tejidos, ácidos nucleicos, enzimas, anticuerpos, órganos organulos celulares. Cuando tenemos todas esas partes de bioelementos, después tratamos de pasarlo por un transductor, ya sea óptico, electroquímicos, de viscosidad, térmicos, acústicos, cualquier tipo de sensor o transductor para poder pasar esa información a nuestra vida. Quiero unos pocos ejemplos. En las naves espaciales se puede aplicar los biosensores para saber si hay oxígeno, o tenemos fugas de oxígeno mediante los compuestos químicos que pasan cuando se mezcla el oxígeno con otro elemento químico, ¿no? Entonces podemos saber eso. En los trajes espaciales, normalmente los tenemos pegados en el cuerpo, un astronauta los tendrá pegados en el cuerpo para poder medir su ritmo cardíaco, para poder medir su flujo de sangre, y también podemos checar si tiene esa parte. El cuerpo humano emite pequeños choquecitos, entonces también hay sensores que se encargan de saber si está vivo la persona mediante ese tipo de choquecitos, que son los no me acuerdo bien el nombre, pero son esos electros que resaltan para saber si estás vivo, ¿no? En los cohetes y en muchísimos otros artefactos, los biosensores tienen una aplicación muy buena porque al momento de hacer la combinación de los elementos químicos para poder hacer el combustible en el espacio, tiene que tener un biosensor para saber si es posible o si está haciendo esa fusión química o está haciendo mala la función, ¿no? Entonces, son importantes en los cohetes. En los satélites, pues, tiene una aplicación un poco distinta porque los satélites normalmente se encargan de telecomunicaciones,
pero sí es importante saber si el satélite está recibiendo muy bien energía solar, un ejemplo, ¿no? Sí es importante saber si el satélite tiene los niveles de combustibles óptimos. Entonces, sí tiene una aplicación, pero no tan grande o tan extensa como los otros artefactos, ¿no? Los rovers creo que puede ser una parte fundamental con los biosensores, ya que ellos tienen en sus extremidades, se puede contar así, o los famosos brazos robóticos, sensores que pueden detectar los minerales de la tierra, que pueden detectar si el agua tiene algunos microorganismos. Entonces, todos esos biosensores son aplicables también en los rovers para poder tener esa información sobre lo que está pasando en el espacio, ¿no? Básicamente es eso. En los astronautas, los sensores pueden ser aplicados en la temperatura. Hoy en día sabemos que lo vemos día a día con los famosos termómetros digitales, pero también es importante saber qué tipo de temperatura corporal tiene un astronauta para poder regularla. ¿Por qué motivo? Porque en el espacio las temperaturas son muy variables y son muy diversas. Entonces puede haber, ahorita tengo un pequeño video en el cual explicamos cómo a la sombra llega a una cierta temperatura y en el sol a otra más, muy distintas, muy diversas. Entonces, es importante que tengamos un biosensor que pueda checar qué temperatura tiene el astronauta, porque si no se nos puede morir. Entonces, necesitamos siempre cuidarlo y tener esa data. Los sensores, básicamente lo que miden y lo que podemos tener es data. Esa información nos ayuda a recabar qué puede pasar con el astronauta, ¿no? Entonces, lo metemos, esa data, y empezamos a hacer estadísticas para saber cómo reacciona el cuerpo en diferentes condiciones, ¿no? Un ejemplo, la temperatura. ¿Cuánto tiempo tarda un astronauta a lo mejor sin que le pegue el sol? Y después cuando pasa, ¿qué reacción tiene su cuerpo? Entonces es importante tener esa data para hacer estudios posteriores sobre eso, ¿no? Los sensores de oxígeno, que son fundamentales para saber si está recibiendo bien oxígeno en la sangre, si está teniendo buena oxigenación el astronauta, porque puede pasar, ¿no? Que se nos puede petatear por esa razón. Y más que esos trajes espaciales son diseñados para tener esas cargas de oxígeno y qué tanto oxígeno se le va a suministrar al astronauta, ¿no? Los sensores de oximetría de pulso para medir la saturación del oxígeno en la sangre va muy en mano de lo que hablaba ahorita sobre el oxígeno, y también es importante medir el ritmo cardíaco, ¿no? En el espacio todo es distinto, es un mundo totalmente nuevo, un mundo totalmente diverso. Entonces, pues tu ritmo cardíaco puede o subir o bajar y puede alterarse mucho. Entonces, es importante saber estas mediciones, pero también esas mediciones nos ayudan, como les decía, a esa data, para poder tener esa información y saber cómo podemos mejorar los trajes espaciales, cómo podemos hacer más innovadoras las naves espaciales o la misma Estación Espacial Internacional, cómo es que la podemos redactar para que pueda tener unas condiciones más óptimas el astronauta para poder hacer su vida un poco más fácil en el espacio, ¿no? Entonces, si sabemos que el ritmo cardíaco se modifica, depende de la situación en donde esté, tenemos que ver cómo lo podemos modificar. Entonces, esa data sí sirve, hay que saberla utilizar, la data es algo muy bueno, lo vemos día a día. Entonces, normalmente esos biosensores tienen esa función, tener esa data para poder ayudar al astronauta, ¿no? Y ya después te pueden mandar señales, como en Buzz Lightyear, que le aparecía en su brazalete las señales de que te falta oxígeno, te falta esto, porque los biosensores tienen esa señal, ¿no? Les metes un código para que pueda tener una señal de alerta cuando las condiciones no se cumplen, que tú le pones ese parámetro, entonces tiene esa función. También cuando tenemos los cinturones para medir el ritmo de la respiración, pues eso creo que se me hace muy, muy interesante, ¿no? Porque también hablando hace días con un amigo, le planteaba la idea de cómo es que los astronautas reciben RCP en el espacio, ¿no? Si no tienes gravedad, o sea, la avientas y te vas tú también, ¿no? No le puedes dar. Entonces, esos cinturones para medir el ritmo de la respiración son muy, muy, muy estratégicos para poder ayudar a los astronautas a checarse, a saber cómo está trabajando su cuerpo, cómo es que, pues sí, básicamente es cómo está trabajando su cuerpo, ¿no? Sin que tenga como alguna alteración. Entonces, son muy importantes esos cinturones para medir el ritmo de la respiración, ¿no? Al igual que los sensores de signos vitales, que esos creo que los podemos ver muchas veces en las películas, que los tienen en la mano y aquí les aparece su oxigenación, les aparece todos esos datos
para que ellos mismos los estén midiendo, pues básicamente son esos sensores, esos biosensores, ¿no? Los sensores de radiación también son importantes porque pues, el astronauta está expuesto a una radiación más amplia que nosotros, entonces es importante que tenga esa medición de cuánta radiación está teniendo al día, porque también ese exceso de radiación le puede hacer daño, ¿no? Entonces es importante que tenga un sensor que pueda medir esa radiación. Igual tenemos otros sensores como un acelerómetro para medir el movimiento, que eso es como de cajón, debemos saber cuánto tiempo camina o se desplaza el astronauta, ya sea cuando hace caminatas lunares o otro tipo de caminatas, ¿no? También los sensores electromiográficos para monitorear la actividad muscular, y eso creo que tiene que estar muy de la mano con los otros sensores para medir la oximetría o los ritmos cardíacos, porque pues el astronauta se tiene que ejercitar en el espacio, ¿no? Para poder tener una actividad muscular y que no se atrofien los músculos, porque pues no estás parado nunca. Entonces ahorita tengo como alguna imaginitas donde podemos ver esas aplicaciones. Y pues sí, o sea, normalmente un traje espacial tiene tantos sensores para poder tener vida, para que el astronauta viva, que muchas veces no los podemos calcular cuántos sensores tiene, ¿no? Por eso un traje astronauta está en 140 millones de dólares, porque pues te garantiza que vas a vivir, ¿no? Y muchas veces te garantiza esa vida porque tienes esos sensores que te ayudan a medir, que te ayudan a entender cómo es que tu cuerpo está funcionando y cómo es que tu cuerpo avanza, ¿no? Entonces, está muy interesante cómo estos biosensores tienen esa aplicación en los trajes astronautas, y me baso en los trajes astronautas porque para mí es algo importante cómo es que esos sensores pueden contribuir al desarrollo de la investigación futura para los astronautas, ¿no? A lo mejor podemos saber que con un sensor de radiación, entender que a lo mejor el traje necesita una capa extra o que tanta radiación le causa esta enfermedad al astronauta, entonces es muy importante tener esa data, ¿no? Aquí podemos ver un astronauta dormido. Recuerden que los astronautas pues, se duermen en una tipo bolsa para que no se salgan. Entonces, tiene, si bien creo que aquí en la mano tiene un sensor que está checando su ritmo cardíaco, y debe de tener 2 o 3 sensores más aquí adentro de su traje para poder medir su oxigenación, para poder medir otro tipo de parámetros que a lo mejor sean relevantes para la Estación Espacial Internacional. Entonces, los podemos ver muy de la mano en este tipo de circunstancias cuando uno está dormido, porque pues es importante tener esa información, ¿no? Es muy interesante cómo es que duermen, ahora imagínense cómo es en el baño, ¿no? Entonces, hace días bueno, hace ya tiempo estuve en una charla de un médico espacial del UNAM, el cual hablaba sobre cómo puedes hacer un parto en el espacio, ¿no? O cómo es que van al baño en el espacio. Entonces es muy interesante esa parte de la función de los sensores, y no solamente de los biosensores, sino de cualquier sensor que utilizan en la Estación Espacial Internacional, ayuda para poder tener esa información necesaria para mejorar o a lo mejor eliminar algunos procesos, ¿no? Aquí, aquí, aquí vemos a la astronauta también con un sensor aquí en el pecho. Ella está haciendo ejercicios, está ejercitando, debe de tener también otros sensores. Yo le pondré otros sensores en la pierna. En biomecánica lo vemos, aquí tiene una que le está checando el ritmo cardíaco, y es importante, ¿no? Que tus músculos no se atrofien. Entonces, la gran cantidad de sensores que se ponen también es para saber y hacer investigación profunda en sus cuerpos, ¿no? También ellos fungen como conejillos de indias en el espacio. Lo hablaba ahorita la licenciada Catherine sobre la bioética, de por qué no hay más investigación por la parte ética, pero los que están en el espacio aprovechan esos recursos que tienen para hacer investigación del cuerpo humano, ¿no? Y lo hablaba ella muy bien con el caso de los gemelos. Entonces, esos sensores tienen una función vital para entender cómo es que el mundo funciona en el espacio. Entonces, este tema es demasiado extenso, es un tema el cual puedes abarcar demasiado. Yo no me quiero meter tan a profundidad en el tema, una, porque no es totalmente mi área, y dos, porque siento que son temas demasiado técnicos que para dar una charla muchas veces no es sano, porque nosotros somos jóvenes, somos estudiantes
que debemos de transmitir la ciencia, debemos de transmitir el interés para que investiguen las personas en esos temas, se involucren en esos temas, hagan investigación y se metan a estudiar, como los orientaba la licenciada Caterina. Es muy importante que ustedes se metan a desarrollar cómo es que se desarrolla ese sensor y por qué tiene esos parámetros y cómo tú les das esos parámetros. Es muy chido entender cómo ese transistor tú lo vas a hacer funcionar y cómo te va a arrojar esos datos y en qué te los va a arrojar, en qué señal eléctrica te va a funcionar para que te arroje esa información, ¿no? Es algo muy interesante. Mi carrera ve los sensores aplicados a otro tipo de circunstancias. Los sensores bioespaciales tienen una función importante, no los vemos a profundidad, pero ahorita leyendo y estudiando un poco sobre este tema, es fascinante, ¿no? Y hablando con mi roomie bioquímico, que también es muy brillante. Aquí podemos ver cómo, déjenme mover esto, cómo los trajes espaciales tiene un precio de 12 millones de dólares, ahorita tiene un poquito más y pesa 140 kilos, ¿no? Y cómo todas estas capas tienen la función de que no se nos mueran, ¿no? Que tiene un Stampex, la capa de nylon, tiene diferentes tipos de capas para que no se nos muera. Capas que pueden repeler la radiación, capas que pueden ser térmicas, capas que pueden ser funcionales especialmente para eso. Y todo eso se basa y todo eso se descubre gracias a la investigación de los sensores que pueden determinar si a lo mejor las condiciones no son favorables y le está dando frío, ¿no? Un ejemplo. Entonces, aquí los sensores tienen una forma vital muy importante en los trajes espaciales, ya que ayudan a entender cómo es que el cuerpo se funciona, ¿no? Sensor de humedad, yo creo que puede ser un sensor que puede tener los controles de oxígeno y temperatura, tienen que regularle la temperatura del astronauta cada rato, entonces tiene que tener eso, ¿no? También aquí dice que tiene un visor que actúa como espejo para direccionar o disminuir el reflejo del sol. Entonces, eso también puede ser una parte muy chida, ¿no? Aquí vemos una imagen que me gusta muchísimo, en la cual como el astronauta va caminando, pero va señalando como todos los tubos o todas las salidas que tiene. Tiene que tener demasiado peso, su traje, aquí decía en la imagen está 140 kilos, ay, perdón, 140 kilos, y pues aquí esta mochilita que podemos decir es la mochila de la vida, porque aquí es donde sale el aire, donde se pasa el oxígeno y toda la forma física, química que tiene que hacer funcionar al ser humano en un trajecito. Es una nave espacial en chiquito. Entonces, es algo muy interesante, algo que de verdad lleva una investigación demasiado exhaustiva. Ahorita vemos los trajes espaciales de Elon Musk, de SpaceX, de todos chiquitos, simples, que ya tuvieron un proceso. Y ese proceso se da gracias a la investigación que se otorgan con la data arrojada de estos. Y por la vida de muchos astronautas que han estado en el espacio, que pueden tener esa función de, de investigación espacial, ¿no? Esos trajes espaciales son muy chidos, tienen que tener una investigación muy profunda y que creo que pueden ser aportaciones al mundo que hoy en día podemos usar, yo creo, hasta en la Tierra, ¿no? Entonces, ¿por qué les decía ahorita de esto, de la utilidad de los trajes espaciales? Quiero poner este pequeño video para que lo vean y ahorita hablamos de él. Dura un minuto. Provee oxígeno, protege de las radiaciones solares, aísla de las intensas temperaturas. ¿A qué nos referimos de esto? Cuando está en el calor, hasta 121 grados centígrados, muchísimo. Si ahorita en Guadalajara estamos a 32 y ya nos estamos muriendo. Y en el frío baja hasta menos 156 grados centígrados. Imagínense regular esa temperatura corporal. Contiene bolsas de agua,
guantes, botas espaciales, el pañal, el famoso pañal. Esos son los ropa térmica, yo le diría. Cordón umbilical, las herramientas espaciales, casco y visor, lámpara, mochila de soporte vital, que es la que hablábamos, esa provee el oxígeno, los audífonos y micrófonos. Pues son proyectos y trajes que tienen que tener una investigación, pero ya metiéndonos a profundidad de sensores bioespaciales o biosensores, podemos hablar de un sensor que es el electroquímicos, los sensores electroquímicos, biosensores electroquímicos, que se encargan de transformar las señales, ¿no? Como lo hablábamos, la señal transformada es debida a la interacción electroquímica entre el anilo y el electrodo, ¿no? Las ventajas de estos sensores pueden ser que son un poquito robustos, simples y económicos. Ahorita que vemos un ejemplo claro sobre cómo se mide el azúcar, ¿no? Se comportan de manera lineal, todos los tiempos de la respuesta son muy pequeños. Y también sus tipos son conductímetros, potenciómétricos y amperométricos. Estos sensores, pues hoy en día los usamos mucho con la medición del azúcar, y en el espacio también tienen una función muy importante, ¿no? Otro de los sensores que podemos ver es el biosensor termoeléctrico, ¿no? Estos sensores miden el cambio de temperatura en la solución que contienen las sustancias, causando por estas reacciones de las enzimas, ¿no? Alimentamos pequeños dispositivos con microeléctricos. Aquí vemos uno que está entrando calor, sale frío, y aquí está el transductor, que es el que ayuda a que se arrojen esas señales eléctricas que ayudan a tener esa medición, ¿no? Entonces, los biosensores termoeléctricos también tienen una aplicación importante en el espacio. Algo que en mi uni se especializa mucho, en mi universidad se especializa mucho los doctores en la óptica, los biosensores ópticos, que son los transductores ópticos que detectan la radiación, la reacción del reconocimiento a través de los cambios que esta generan las propiedades ópticas de los transductores, ya sea a través de la fluorescencia, polarización, dispersión o cambios de índice de las refracciones. Los biosensores desarrollados durante las tesis doctorales pertenecen a este tipo porque se han tratado mayormente por estos puntos de vista. Aquí vemos que la sustancia que se va a medir, ya sean los que hemos hablado, entra por un proceso físico-químico o físico y químico, pasan por este transductor y este transductor va a ayudar a que se convierta en una señal eléctrica, que es la que nos va a ayudar a medir la sustancia, ¿no? Entonces, esos biosensores ópticos tienen esa función importante. Creo que se puede utilizar mucho cuando hablamos de radiación, de fluorescencia, de dispersión, muchísimo, ¿no? Entonces, creo que en el espacio se pueden aplicar tanto para los seres humanos como para las naves espaciales, ¿no? ¿Qué aplicaciones puede tener el espacio? Ya en resumidos temas, pues son los signos vitales, la actividad física, la presión arterial, la calidad del sueño, si duermes o no duermes bien, la temperatura corporal. Es importante regular la temperatura corporal o se puede morir un astronauta. Y creo que esto es como lo que puede englobar un biosensor en el espacio, ¿no? O qué aplicaciones puede tener este biosensor en el espacio. Básicamente es todo lo que les podría aportar. Quiero decirles una frase que nos gusta mucho, que no se necesita ser astronauta para conocer el espacio. Siento que el hecho de que ustedes estén escuchando esta conferencia, ya sean ingenieros o no sean ingenieros, y sean estudiantes o ya sean profesionistas, es un índice para que ustedes se den cuenta que pueden ser astronautas del espacio que estén y de su comunidad, ¿no? Space Cool Lagos nace en una comunidad en la zona norte de los Altos de Jalisco, que es una comunidad regional. No estamos en la mera capital del estado. Y pues hemos soñado con ser astronautas, ¿no? Y lo hemos logrado. Y no solamente yo, sino muchísimos más estudiantes, hombres y mujeres del Culagos. Entonces, tomen esta frase, úsenla, transmítanla y también compartan la ciencia con todos y todas de una manera entendible, de una manera
sana, que la gente se enamore de la ciencia, que la gente le interese investigar más del tema y se pueda involucrar. Es el mayor consejo que les puedo dar. Y pues muchísimas gracias. Les dejo la cuenta de Space Culagos, el correo de Space Culagos, pues algún día quieren contactar a mis amigos y amigas, y también nuestra página de internet. Así nos pueden encontrar en Facebook, Instagram y Twitter. Espero sus preguntas, o si alguien tiene alguna aportación más, con gusto los podemos escuchar. También estoy aquí para aprender de todos y todas. Muchas gracias, Jesús. Muy chida la presentación, muy interesante el tema. De verdad, gracias. Y pues bueno, si alguien gusta preguntar algo, pues adelante, está en toda disposición. María José, querías el link del video, ¿verdad? Ah, sí, parece que sí. Ok, ahorita se lo mando. Va que va. Pues, mira, ya salió otra pregunta en el chat. ¿Cuál es la diferencia entre el traje del astronauta que conocemos normalmente y el que le hicieron para SpaceX? Pues creo que los trajes de astronauta que vimos ahorita, el Slim, ese traje no es tanto para condiciones en el espacio exterior, o sea, no se expone a caminatas espaciales. Esperemos que en algún futuro así lleguen a hacer esos trajes. Lo que ayuda el traje de SpaceX es para que tenga una regulación de temperatura dentro de la nave y puedan tener una medición de sus signos vitales, oxigenación, entre otros parámetros, ¿no? Y los trajes que yo les presento son trajes que ayudan a caminatas espaciales, como en el Apolo 11 o en otras caminatas que hemos visto, cuando los astronautas salen de la Estación Espacial Internacional a ayudarla, a repararla, tienen que usar ese traje espacial y especial, porque es como una pequeña navecita a la cual le va a garantizar que no se muera. Obviamente el traje de SpaceX debe tener parámetros para ayudar a la radiación, entre otros factores, pero es más slim, como lo mencionas. Es un poco más innovador, se ve muy futurista, pero tiene una ciencia atrás de él brillante, ¿no? Siento que hasta tiene que tener un poco de nanotecnología que ayude a las condiciones climáticas del espacio, ¿no? Entonces, creo que esa puede ser como la diferencia entre los dos trajes que hablábamos. ¿No? ¿De qué? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Eh, Parece que no, pero bueno, sí, en lo personal yo encantadísimo con el tema, muy chido, te agradezco mucho por tomarte el tiempo, Jesús, bastante agradecido y gracias a todos los que estuvieron atentos aquí en la conferencia de Jesús. Y pues bueno, no sé si alguien tenga algo más que quiera agregar o alguna pregunta que quede para continuar. Pues bueno, parece que no. Bueno, Jesús, te agradezco de todo corazón por la presencia, por la presentación. Muy interesante el tema. Muchas gracias. Ten por seguro que estaremos en contacto en un futuro para ver qué más cosas podemos llegar a hacer, tanto en Space Culagos como en Cubayes, a ver qué tanto podemos llegar a crecer toda la red. Sí, muchísimas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti, Jesús. Y bueno, por el momento le cedo la palabra a Gerardo para continuar. Hola, ¿se me ve? Hola, hola de nuevo. Igualmente, muchas gracias, Jesús. La ponencia creo que me encantó. Y a la gente que acá, que evidentemente le apasiona todo este mundo, estoy seguro que le fascinó.
sobre todo a la gente que estudia electrónica, mecatrónica. Bueno, en mi caso yo soy mecatrónico, al igual que tú. Y todo ese tema de los sensores es algo fundamental, cómo se transmiten las señales, tanto analógicas como digitales, es realmente fascinante. Bueno, nuevamente muchas gracias y quiero agradecer de igual forma a todos los asistentes. Gracias por quedarse aquí, porque también están en la anterior ponencia con Catherine. Les voy a pasar una encuesta que les pediría por favor encarecidamente que lo llenen, que más o menos para tener cierto feedback de esta ponencia, de estos eventos que estamos haciendo, para poder mejorar evidentemente y realizar más eventos próximamente. Muchas Y bueno, gracias, sí, Gerardo, y también a Cristian. Me tengo que retirar porque tengo otra reunión ahorita a las 6 hora México, pero muchísimas gracias por la invitación, a todos y a todas por escucharme. Sigan soñando, sigan hablando de temas espaciales y divulgando ciencia. Es lo más importante que tenemos hoy las juventudes de América Latina y sigamos soñando con alcanzar el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti, Jesús. Y sí, adelante. Ahí Nos estamos en vemos. contacto. ¿Eh? Muchas gracias por Bye. todo. Hasta muchas luego. gracias, Jesús. Y bueno, a todos los participantes, no se olviden que el día de mañana también vamos a tener va a ser el último día de este simposio, de este congreso que estamos realizando, ASS y MBS. También va a empezar a las 4, vamos a tener de igual manera dos ponencias muy interesantes, así que no se lo pierdan, vamos a estar nuevamente a las 4. Y acabando ese día vamos a tener un pequeño sorteo. Así que no falten, esperemos que por favor se queden hasta el final, bueno, el día de mañana, que asistan el día de mañana, que de igual manera, al igual que el día de hoy, las ponencias van a estar muy interesantes. Voy a mandarles nuestras redes sociales para que nos sigan, porque vamos a estar publicando nuevos eventos, nuevas conferencias, talleres, cursos, así que para que estén ahí atentos a nuestras redes y no se lo pierdan. Y evidentemente también si nos quieren apoyar uniéndose a la IEEE, son totalmente bienvenidos. Me creo que mi cámara se colgó, pero bueno, ya, Sí, se congeló. ya está bien. Ahí está. Gracias a todos, gracias María José, gracias a todos. Los esperamos el día de mañana a las 4, hora peruana. Bueno, horario mexicano también. Gracias, Nilton. Hasta luego.